Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de Nomos Político. Les saludamos Amando Basurdo, ¿no? Miguel Ángel Valenzuela. Antes que nada, pues una disculpa porque como escucharán, estoy maldito, ¿no? Voy a procurar no estar tosiendo durante el programa. Este, y bueno, la verdad es que de hecho, obviamente intentamos grabar la semana pasada, ¿no? No pudimos, pues estábamos los dos hechos de viaje, no pudimos coordinarnos. Y pues sí, bueno, era importante, aunque claro, los temas siguen, ¿no? Es un tema que se ha estado moviendo, ¿no, Amando? Que es el de Venezuela, Claro, ¿sí? sí. Eh, si bien la operación militar estadounidense fue la semana pasada, la verdad es que el tema evidentemente sigue y seguirá, porque además tiene impacto en diversos ámbitos, digamos, ¿no? Entonces, pues si bien la semana pasada era un momento para hablarlo de bote pronto, ya ahora, ¿no? En este 15 del 14, pero 14 de enero, pues siguen, ¿no? Secuelas, digamos, y seguirán por algunos Y días. seguirán, así es. Pero bueno, la cuestión es que empezó el año pues muy movido, nos levantamos de repente, bueno, nos encontramos, mejor dicho, no, con esta situación de una operación militar estadounidense para secuestrar, ¿no? Literalmente. A Maduro, Ujú. ¿sí? Y Y llevarlo a a la Estados esposa, sí. Unidos. ¿Perdón? Y a Y la a la esposa, esposa, claro. sí. Más, perdón, más allá de estar a favor o en contra del régimen pues de Maduro, ¿no? Que hereda el poder, ya sabemos, de Hugo De Chávez. Chávez, ¿no? Más allá de eso, creo que no se puede estar, digamos, de acuerdo, ¿no? Con la operación, ¿sí? Este, ya uno no sabe cómo ni por dónde empezar, por muchas cosas, ¿no? Evidentemente es una violación al derecho internacional, Claro. ¿sí? Ahora, eso tampoco es nuevo, No. ¿no? Todo el tiempo sucede. Exacto, tampoco es nuevo. Porque de repente, como que redes de eso, no, pero es que es un nuevo orden, se rompió el derecho internacional y esto y lo otro, pero pues, a ver, eso ha pasado, ¿no? O sea, esto ya lo vimos, ya lo han hecho ellos mismos, Así ¿no? es. Panamá, por ejemplo, Ujú. ¿no? O sea, sobre todo con que eh, han hablado del regreso del realismo. Pues, ¿cuándo se fue? Claro. ¿No? Eh, sí es cierto que, ya lo platicaremos, creo que algo nuevo me parece es la desfachatez, ¿no? El cinismo. Eso sí, o sea, ya no se molestaron ni siquiera en hablar de democracia, ¿no? Sí, claro. O derechos humanos, o ya no ni se molestaron, Ujú. sino es muy claro el porqué de la intervención, ¿no? No hay tampoco un interés, al momento, eso se ve al momento, de provocar un cambio de régimen, ¿no? O sea, de quitar, digamos, al chavismo, ¿no? O al madurismo, o lo que sea, Ujú. ¿no? E implementar un nuevo régimen, ¿no? O traer a María Corina Machado, ¿no? O a Edmundo González. González, ¿no? Ujú. No se ve eso, ¿eh? No. Ni a la verdad, eso es muy claro la razón, ¿sí? También, evidentemente, limitar la presencia china, digamos, en la región, no creo que les vaya a alcanzar ni de broma, ¿no? De hecho, con esto China seguramente va a incrementar su presencia en varios países, Ujú, ¿sí? ujú. Pero bueno, en fin, de repente nos encontramos con eso, y repito, con la desfachatez, ¿no? En las declaraciones. Ciertamente va a tener impacto, me parece, en muchas cosas. Sí, también es un golpe, me parece, con Armando, pero sí es un golpe también, digamos, a las izquierdas, ¿no? En América Latina. Más allá, repito, de estar de acuerdo o no con el gobierno venezolano, en el caso de Maduro, en el personal soy crítico de él, ¿no? Pero sí es un golpe, creo que, a las izquierdas, ¿sí? Probablemente estas tengan, de alguna manera, como que
que negociar con Trump particularmente, ¿no? Petro ya lo está haciendo. Sí, entonces sí hay como esas reacciones. Por supuesto que automáticamente vienen algunas dudas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, esto es un ejemplo para otras intervenciones que puedan seguir. Por ahí lo que uno podría pensar es Cuba, ¿no? O sea, ya está tan preocupado, digamos, y tan ocupado Trump de establecer su legado, que en una intervención en Cuba sería definitivamente pasar a la historia, ¿no? Entonces, y estando ahí Marco Rubio, que tiene intereses también personales en ese sentido, pasará, o sea, sin duda viene la duda, ¿no? Porque por ahí, como han dicho, a los locos hay que tomarlos muy en serio, ¿sí? Claro. Entonces puede ser, también evidentemente van a intervenir en México, ya te lo platicaremos, pero bueno, es parte como de lo que uno se va preguntando, ¿no? Y la otra, nada más por último, a ver tú qué opinas sobre la cuestión de Venezuela, y vamos a ir desarrollando el tema. Por último, hace años que se ha hablado de que Estados Unidos ya no es el hegemón, y China, y China, y China. Yo creo que sin duda es un gran retador China, y China creo que va a ser el hegemón, sí lo creo. Ahora, ¿lo es? Hoy no, ¿no? Si Estados Unidos puede seguir haciendo esto sin ningún costo, pues va a seguir siendo el hegemón, nos guste o no, ¿no? Al menos en cierto ámbito, ¿no? O también es cierto en ciertos lugares. O sea, tal vez regresemos de alguna manera a las áreas de influencia, ¿no? O algunas teorías de la geopolítica, como el Growth Round de Carl Schmitt, de dividir el mundo en ideas políticas, ¿no? Pero, vamos, entre los Estados Unidos no había ningún costo internacional. Europa, ya lo sabemos, Europa, pues bastante tibia, sí, ¿no? Muy moderada. Sí. Y entonces no se ve quién le ponga una hasta aquí. El otro tema podría ser justamente Groenlandia. Pues sí, claro. ¿No? Sí. Exactamente, que también está ahí. Entonces, ¿tú cómo ves lo de Venezuela? Y bueno, también esta doctrina Donroe, como la ha llamado el presidente Trump, ¿no? Sí, que es una babosada, ¿no? He escuchado muchos lugares esta idea de la nueva doctrina, ¿no? Pareciera que si alguien llega con una nueva forma de acción hacia el exterior, establece una doctrina. Eso no significa doctrina, habría que entender. Doctrina tiene que ver como con el establecimiento de una lógica de principios básicos narrativos que justifican y lideran, digamos, las acciones hacia el exterior, ¿no? Entonces, el asunto con Venezuela nos permite hablar de un montón de cosas, ¿no? Desde las relaciones internacionales se dice, no, es que viola el derecho internacional, así de... Viola todo el sistema de Westfalia, para empezar, ¿no? Porque el sistema de Westfalia, ¿no? Que es un sistema basado en la creación y después expansión de la noción de las soberanías, asume que un soberano solo es soberano frente al resto que le reconoce su soberanía y mutuamente, ¿no? Entonces, cuando un soberano en cualquier momento de la historia ataca a otro en su territorio o en su persona, pues violenta la soberanía y entonces digamos que le pone un empellón al sistema westfaliano, ¿no? Porque no hay soberanos, no hay iguales. El señor Trump no ve como igual al señor Maduro, al quien no reconocía como gobierno legítimo desde mucho antes, ¿no? Aunque estaban ya negociando desde el año pasado, ¿no? Sí, pero negociaban con un gobierno que no reconocían, que esa era la parte complicada, ¿no? Y habría que reconocerlo desde entonces. Está negociando no de tú a tú, ¿no? Por eso Maduro no puede salir ganando nada, porque no es un tú a tú. Cuando la señora Sheinbaum y Trump negocian, pues uno tiene más poder que el otro y no ganas lo mismo, pero tú no estás no es una suma cero completamente. Aquí tenía que ser una suma cero, porque el gobierno de Maduro es un gobierno no reconocido, no desde la última elección, desde la anterior. ¿Se acuerdan de Guaidó?
Guaidó fue hasta el Capitolio, ¿no? Lo recibieron como el verdadero presidente de Venezuela y quedó así como, los viejitos, sí, bueno, ¿y eso qué significa, no? Y el señor Trump seguramente le dijeron hace poco, mire, le vieron la cara de idiota, ¿no? O sea, ahora tiene que actuar porque no puede quedar como idiota. La vez pasada dijimos que Guaidó era el presidente y ahí sigue Maduro, ¿no? Hay que hacer algo. Entonces, primero, atenta en contra del sistema, ¿no? Ahora, el sistema, la ley y la soberanía, todo está basado en una relación de fuerza, De poder. ¿no? Tú eres tan soberano como eres capaz de defender tu territorio y, digamos, las personas que viven ahí, ¿no? Entonces, si entran unos helicópteros y se llevan a tu presidente, pues tampoco eres muy soberano, que digamos, ¿no? Eso yo lo aprendí, uno siendo internacionalista a veces tiene estas ilusiones y nociones medio simplonas de cómo funcionan las cosas, de la soberanía. En algún seminario internacional, cuando estaba yo en una maestría, platicando con un kosovés, ¿no? Kosovo me parece que acaba de atacar Montenegro, y entonces yo le decía, oye, pero hay una violación, ¿no? de la soberanía, ¿no? Y su respuesta fue muy simple. ¿Qué tan soberanos pueden ser si les quitamos ese territorio? Sí, frente a la idea torpe de la soberanía, como si fuera el derecho, ahí el papelito escrito, ¿no? en éter, y el asunto real, que es lo que define la soberanía, ¿no? Que es un asunto de, claro, si tengo más interés y capacidad de intervenir o de invadir, pues lo voy a hacer. Si no me interesa y no me conviene, pues no lo voy a hacer, ¿no? Así funciona, no es que hayamos marcado mapas. El derecho dice que no. Sí, no, híjole, ¿qué más quisiera? Sí. No funciona así, es un asunto de fuerza. Hay muchos elementos que se calculan alrededor y posiblemente el último es el del derecho, porque si ya estás pensando en cómo hacerlo, cuando se dice jus belli, ¿no? Sí. En realidad lo único que estás tratando de encontrar es cómo justificarla, no la justicia, sino la justificación de la acción militar que vamos a hacer, por cierto, la que viene en Irán, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Me parece que hay que verlo en términos de la normativa que no funciona, ¿no? ¿Significa que lo pueden hacer en Estados Unidos, lo puede hacer en todos lados? Pues sí, lo podía hacer hace 3 años, hace 5 años, hace 20 años, hace 2 años, enero, todo el tiempo lo ha podido hacer. La pregunta es si le interesaba hacerlo. En los Estados Unidos funciona más o menos en todos lados, pero en Estados Unidos es muy obvio cuando hay lobbies que presionan mucho, como en este caso el lobby de petróleo, que presiona mucho, ya no se vuelve un asunto sobre soberanía o sobre justicia social o sobre expansión de la democracia, se vuelve un asunto de necesitamos ese petróleo, porque sí estamos sacando petróleo de Venezuela, que no digan que no, pero necesitamos sacar más. Sí. Porque nuestras plantas, ¿no? Necesitan más petróleo pesado, ¿no? Entonces nos conviene que ese petróleo pesado salga. Además necesitamos acelerar porque China nos va ganando, ¿no? Todo está hecho con base a China nos va ganando, ¿no? Así es. Agandallemos Venezuela porque China nos va ganando, tratemos de agandallar Groenlandia porque China nos está ganando, agandallemos a los iraníes que les venden petróleo a China, ¿no? Todo tiene que ver con intentar ahorcar un poco a China, que por cierto, yo no sé, ahorita entro a lo del asunto de la hegemonía, no sé qué tanto sea hegemón o vaya a ser hegemón en el futuro, pero acaba de reportarse, creo que hoy en la mañana, que hoy en la tarde tal vez en China, que China salió con un gran superávit comercial del año pasado. A pesar del desastre, China se vendió más, ¿no? O sea, tiene un superávit enorme. Y entonces la pregunta es, como que alguien se está equivocando en la forma de lidiar con la hegemonía, ¿no? Y evidentemente los Estados Unidos sigue en un paso como backpedaling, ¿no? En reversa. Y entonces lo que me lleva al hecho de que Estados Unidos puede intentar más este tipo de acciones frente a la falta de hegemonía, no porque sea hegemón. Entonces explico por qué. Rápidamente la historia, ¿no? Desde 1898, ¿no? Con la guerra con España, cuando se quedan con Cuba, Puerto Rico y Filipinas,
pues hay un debate hacia el interior de Estados Unidos de si quieren ser imperio o no, si ellos habían debatido, estado en contra del imperialismo europeo, y entonces medio practican, ¿no? A Filipinas las tratan medio colonia, pero no colonia. A Puerto Rico lo vuelven un estado libre asociado, que es colonia, pero no colonia. Así es. Y a Cuba lo intentan controlar a partir de intervenir legalmente en su constitución. Con la enmienda Platt. Con la enmienda Platt al principio, que no duró mucho tiempo, pero es el asunto de Estados Unidos tiene, digamos, se abroga el derecho de intervenir cada vez que sea necesario a sus intereses, ¿no? Y es una práctica, ¿no? Viene el canal de Panamá, que es como la expresión más importante del gunboat diplomacy, ¿no? Que vas y acorralas a los colombianos, ayudas a un grupito de pseudo rebeldes en Panamá, creas un país y le dices a los franceses, entrégame lo que llevas del canal, yo lo hago. Así es. Y yo controlo el canal, ¿no? Eso es parte del expansionismo intervencionista estadounidense. Estados Unidos no se vuelve hegemón hasta después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, su hegemonía tiene que ver con que su fuerza política obtiene una narrativa que le liderea, que es una narrativa a partir de la libertad y la democracia. Entonces, toda la lógica wilsoniana, esa sí es una doctrina, establece todo un paraguas narrativo para la acción política del exterior estadounidense. Y la Segunda Guerra Mundial, pues es en contra del fascismo y del socialismo. Entonces, además, el gran enemigo es el totalitarismo, ¿no? Nosotros somos los defensores de la democracia. En eso ahí ya eres hegemón, ¿no? Es decir, te toma Primera y Segunda Guerra Mundial volverte hegemón, es decir, tener una narrativa que no importa si ibas a Argentina, a Brasil, a Perú o a Italia, ¿no? Aquí el asunto es entre lo libre y democrático y los autoritarios, y estos totalitarios, ¿no? Y entonces tienes la narrativa. La narrativa se empieza a destruir por varias razones. Aquí hemos hablado del problema de la crisis del neoliberalismo y una contracción en el interior de Estados Unidos de esta sensación de nosotros por qué tenemos que estar pagando la democratización de los demás países, ¿no? Con dinero y sangre, que cada quien haga lo que quiera. Entonces eso empieza a generar lo que hoy conocemos como trumpismo nacionalista, ¿no? Que dice no tendríamos que estar interviniendo y cambiando regímenes, ¿no? A pesar de que sí quisiéramos, porque nos están presionando acá de que pues, hay que hacer algo y no hay otra cosa que hacer más que intervenir, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo intervengo? Como ya no soy hegemón, esa es mi sensación, como ya no soy hegemón, entonces ya no voy a usar mi discurso de es por la democracia y la libertad de los venezolanos que vamos a entrar y vamos a destruir al régimen chavista madurista y vamos a proponer uno nuevo. Como ya dice backpedaling hasta Theodore Roosevelt, ¿no? Entonces, ni siquiera soy medianamente inteligente como Theodore Roosevelt, porque Theodore Roosevelt decía, speak softly, carry always with you a big stick, ¿no? Es decir, tú siempre hablas diplomáticamente y cuando alguien no quiere, dale, ¿no? Sí. Aquí es más bien traer el garrote a todo lo que da de vuelo, ¿no? Como matraca, así de quien se mueva, toma, ¿no? Ya ni siquiera tiene, o sea, llamarlo doctrina me parece una completa tontería, porque no hay un sustento narrativo. Sí, no, en absoluto. Que ese es el otro problema. Entonces Estados Unidos, entonces eso me llega al siguiente punto, no tienes hegemonía, tienes suficiente poder. Sí, pero a ver, Estados Unidos no invadió Venezuela, que eso sí. Yo insisto. Cuando la gente dice, la invasión de Venezuela, no. Venezuela no fue invadida. Venezuela fue intervenida por una noche. Se llevaron a su presidente, de su esposa. En eso asesinaron a quienes tenían que asesinar, que no fueron tantos porque pudo haber sido mucho mayor, ¿no? Se salieron con él, ¿no? Nadie disparó más que balitas al aire. Vimos los videos, ¿no? No había defensa aérea, antiaérea, ni nada. Se lo llevaron. Ni siquiera es que hayan llegado los más importantes aviones ultrasónicos de Estados Unidos a bombardear para limpiar. Unos aviones, unos helicópteritos casi de Vietnam, no llegaron y tundieron, sacaron al presidente, vámonos, ¿no? Tienes poder, eso demuestra poder,
déjenme decirles que eso no demuestra poder, demuestra exactamente lo contrario. Estados Unidos, para presionar al gobierno madurista, igual que lo hizo Rusia con Ucrania cuando acercó todos los tanques, como diciendo, movilícense y quiten a ese gobierno antes de que tenga que yo entrar. El problema es, y después, si no se mueven, ni modo que eche para atrás mis tanques, ¿no? Entonces tengo que aventarlos. Igual que Estados Unidos, movió toda la fuerza naval, y después dices, ay, ¿qué hacemos? No sé, entrenen. ¿Qué hacemos? No sé. Alguien venga con un plan porque no me puedo echar para atrás. Quedo como el débil, como el incapaz, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ya no va a haber manera de cambiar el régimen porque efectivamente la oposición es muy débil, ¿no? Eso le queda claro. Nada más que el señor Trump lo dice de una manera que lo vuelve como muy tonto, muy torpe y poco diplomático, pero alguien fue y le explicó. No sirve, es basura, en términos políticos no funciona la posición venezolana. Y los otros están socialmente más o menos organizados. Si nosotros intervenimos y metemos este gobierno, lo que tenemos es guerra civil. ¿A quién es a quien menos le interesa la guerra civil? Pues a los petroleros. Los petroleros necesitan estabilidad para digamos, reconstruir el sector en Venezuela y extraer todo lo que sea posible, ¿no? Entonces, ¿a quién no le conviene? Pues a ellos. Entonces, no voy a intervenir, ¿no? Además, no me conviene porque ahí sí en términos de mi doctrinariamente, pues yo soy maga. Entonces, antes yo que los venezolanos, ¿o por qué voy a intervenir en Venezuela? Entonces, la lógica es, nos vamos a quitar, desde aquí los vamos a controlar y vamos a quitar todo su petróleo. Pues sí, porque esa es tu narrativa que tienes que utilizar y la que siempre has utilizado. Si Estados Unidos tuviera suficiente poder, Estados Unidos hubiera invadido Venezuela, hubiera establecido el gobierno que quiera y hoy habría tropas estadounidenses en suelo venezolano. Pero no tiene el poder. No tiene el poder. Poder no quiere decir tener pistolas. El poder significa decirle a mi constituency, a la gente en Estados Unidos, y justificar. Yo puedo hacer eso y funciona para todos, ¿sí? Pero yo no tengo suficiente poder para justificar hacia el interior el tomar Venezuela. Y entonces me tuve que encontrar una ventanita que es llevarme a Maduro para dejar a los maduristas, ¿no? A dar a tole con el dedo a quien fuera. Ya había negociado de que estos señores son un ala distinta, ¿no? De él sí, ¿no? Son un ala distinta del madurismo que está dispuesta a negociar y a proveer la estabilidad que necesitamos. Y eso lo vamos a hacer. A mí, ¿qué me importa la oposición venezolana? A mí, ¿qué me importa la democracia? ¿No? Que es un asunto de si me vas a dar o no espacio para yo sacar petróleo, ¿no? Y el gobierno actual, por más que diga, no, es que el señor Maduro que no lo regresen, va a negociar. Claro. Es una entrega terrible a su soberanía. ¿Cuál soberanía? Otra vez se dan unos helicópteros, se llevaron al presidente. Venezuela no es soberana. Per se, punto. No pudieron defender a su presidente, se lo llevaron vivo incluso porque por lo menos dignamente te suicidas en el Palacio de la Moneda, ¿no? Por lo menos, ¿no? Se subió y buenas noches, llegó a todos lados. Es muy interesante lo que sucede en el... Que yo creo que no tenemos mucho tiempo de verlo. Pero mi sensación es, Estados Unidos no tiene suficiente poder, ¿no? Tiene poder de fuego, pero no tiene poder y no tiene hegemonía. Entonces, hacia el interior no logra vender un discurso y una narrativa que le permita hacer lo que en otros casos hubiera hecho, que me parece que sí sería un asunto de, miren, hasta aquí, ¿no? La oposición en Venezuela no es lo suficientemente fuerte, pero yo sí. Entonces, este señor es ahora el presidente y nos aventamos un par de años de guerra si quieren, ¿no? Pero ustedes me entregan el petróleo y este es el nuevo gobierno. No pudieron. Dijeron, no, los costos, cómo se lo vendemos a la gente, mejor porque no negociamos, ¿no? Porque es the art of the deal, y entonces lo vuelve negociación, él lo tiene que vender como que él dirige el país. Uh-huh. El problema es que no nos está hablando a nosotros, no le está hablando a los portugueses ni a los chinos, le está hablando a los babosos maga que creen que efectivamente el señor Trump dirige Venezuela desde la Casa Blanca. Es porque eso interesa. En funciones, algo así. Así, ¿no? Es que le pusieron, ¿no? En su página. Pero entonces me parece que lo que está pasando es que Estados Unidos está viendo la propia deconstrucción de su hegemonía
y se está quedando sin espacio de hegemonía y solamente está regresando a un espacio donde puedes usar fuerza bruta. Exacto. Y ahí es donde se vuelve un poco más complicado porque entonces ya puede ser cualquiera la víctima. Así es. O no, porque dependiendo de cómo le vaya en Venezuela, si logran conseguir o no los objetivos, que tendría que tardarse como un año en que lo podamos calificar, pues podría intentar otra, ¿no? Y mientras tanto, pues no es tan fácil llegar a intervenir en otro. Bueno, no es tan fácil y sí, porque una noche bastó para sacar al señor otra vez, ¿no? ¿Qué tan soberano puede ser? En México lo pueden hacer. Yo la verdad es que yo no creí que se lo fueran a llevar. Mi sensación, y no me acuerdo si aquí lo he dicho abiertamente en el podcast, porque me parecía muy radical, pero tal vez sí lo he dicho, es operaciones de la CIA al interior de Venezuela que lleven al asesinato de Maduro, ¿no? No fue así, decidieron que asesinarlo iba a parecer un tipo de acto de terrorismo en vez de demostrar fuerza por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué entro? Pues meto unos helicópteritos y me los saco mejor, se ve más fuerte, tengo presa que mostrar después, ¿no? Porque nunca pensaron que podría ser ni siquiera, o sea, matarlo como a Bin Laden, ¿no? Y tirarlo al río, al mar para que nadie lo encuentre, porque ni siquiera es mártir. El señor Maduro es una caricatura mala del chavismo, ¿no? No tiene, otra vez, pensar en el madurismo como si fuera una doctrina, pues no tiene sentido. El señor Chávez, a la gente lo puede haber odiado o querido, no importa, ¿eh? Pero era un soldado letrado, ¿no? Sabía de historia, sabía de estrategia, sabía de política, su comentario político era mucho más inteligente, si ustedes ven sus discursos, que lo que hacía Maduro, ¿no? Y Maduro pues respondía a sus condiciones, pues sí, ¿no? O sea, no está mal que un camionero sea presidente, nada más no le pidas que no viva a la sombra del caudillo, claro, como Chávez, ¿no? Entonces, me parece que lo que vamos a ver ahora, nada más para terminar diciendo, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Pues nada, un intento de ver cómo funciona la negociación, tratar de sacar el petróleo. Y la idea de lo de Groenlandia, porque aquí creo que tendría que entrar, es tratar de decir, a ver, China necesita petróleo, yo se lo voy a quitar primero de Venezuela. China puede intentar, o Rusia, dicen, ¿no? Puede intentar sacar minerales de Groenlandia. Y una nueva ruta comercial, porque hay deshielos que están abriendo rutas comerciales. Sí, pero esas más difícilmente se las van a poder cruzar, a menos que tenga suficiente poder de fuego y capacidad de hacerlo, que en realidad es muy difícil. Y otra vez va en contra de la lógica más básica de los Estados Unidos, no solamente de la lógica wilsoniana de que no les permiten el tránsito comercial por las aguas, sino la primera guerra que pelean los Estados Unidos, aquella que pelea Jefferson en el Mediterráneo, es porque les cierran el tránsito marítimo. Entonces ya todo es antiamericano completamente, es un regreso completo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la estructura, ¿no? Se empieza como los pétalos empiezan a caer, ¿no? Y ya no queda como muchos pétalos que protejan a los pistilos, y entonces ahí sigue peleándose, y entonces no nos queda más que la fuerza bruta. Es buena idea, es mala noticia también, porque al no tener narrativa y no tener capacidad hegemónica, ¿no? Ahora no puedes nada más, pasabas por el ataque directo, el imperialismo básico, a la intervención, ¿no? A una intervención directa, a un tipo de intervención indirecta, ¿no? Como sucedió con Arbenz, ¿no? En donde tú utilizas guatemaltecos para atacar a Guatemala o cubanos para intentar tomar Cuba, a una hegemonía que estaba basada en hacer que los otros tuvieran principios parecidos a los tuyos, ¿no? Acuérdense, a quienes no son lo suficientemente viejos no se acordarán de toda esta lógica de, sí, por supuesto, por eso las élites latinoamericanas están educadas en Harvard y en Yale. A nosotros nos tocaron nuestros yaleanos y nuestros harvardianos, ¿no? Así es. Para eso están educados ahí. Así es. Porque la hegemonía se extiende de esa manera y esa ya colapsó. Para adoctrinar, ¿no? Sí. Entonces, exacto, para adoctrinar. El problema es que ya no hay adoctrinamiento, la parte hegemónica se termina y entonces ahora tienes mucho poder. Eres el sujeto con mayor cantidad de armas, ¿no? Con el ejército más poderoso y sin narrativa, pues sí se puede volver, digamos, un poquito mucho peligroso.
especialmente, con eso termino, si el próximo año, este año más bien, en noviembre, pierden el control de la Cámara de Representantes, les va a quedar solo el Senado, lo cual la única puerta meramente abierta para la administración Trump va a ser la política exterior, y es ahí donde nos van a tundir a todos, probablemente, eso es una especulación, ya no teniendo sentido, doctrina, ni narrativa hegemónica, nada más con base en intereses crudos, ¿no? Entonces ya ni siquiera se vuelve pragmático, ya nada más es literalmente utilitario, ¿no? Lo que están haciendo, eso es mi lectura. Sí, yo creo que Estados Unidos ha sufrido paulatinamente una crisis de legitimidad, ¿no? Derivada de la propia crisis de la democracia liberal, ¿no? Me parece que una crisis importante de la legitimidad estadounidense con George Bush, justamente, ¿no? Con la invasión a Irak, ¿sí? Cuando creo que dijo Condoleezza Rice, le dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si quieren votar porque se lleva a cabo la operación en Irak, voten, ¿eh? Ahora, de que vamos a invadir, vamos a invadir. O sea, no, pero pues si quieren voten, ¿no? Diviértanse, en una bronca, pero igual les vamos a caer, ¿no? Entonces creo que sí, con George Walker Bush y los neoconservadores, creo que sí tuvo un golpe la legitimidad estadounidense, ¿no? Porque sí, era una acción unilateral, dicen, les guste o no, allá vamos, ¿no? Y sí obviamente, digamos, una legitimidad al interior por la relación entre Irak y el apoyo a grupos terroristas. Y esa fue la legitimidad al interior, ¿no? Pero a nivel internacional sí tuvo un golpe duro con la legitimidad. Pero, ¿qué pasa después de Bush? Obama. Y Obama regresa una gran legitimidad, no, Estados Unidos en el exterior, ¿sí? Por ser un presidente negro, ¿no? No está claro si el primer presidente negro fue Clinton, ¿no? Bueno. Pero presidente negro, claro, no un negro, no, de Mississippi. Pobre de Mississippi, no. Sí, no. Un negro de la élite, ¿sí? Una suerte de, no outsider necesariamente, pero sí un presidente joven, ¿no? Que conectaba, en fin, ¿no? Sí, con carisma, sí. Claro, regresa la legitimidad. Bueno, ¿no? Intenta reconstruirla. Sí. Pero yo creo que le va muy bien a Obama, ¿no? En ese sentido. Por su carisma, justamente. Pero luego viene Trump, ¿no? Otra vez hay como un cuestionamiento a la legitimidad, pero también a la democracia estadounidense. O sea, ¿cómo alguien de ese perfil, ¿no? llega a la presidencia? O sea, alguien, no sé, digamos, no tan indecente, tan impresentable, no tan políticamente incorrecto, ¿no? Hay un cuestionamiento a la democracia estadounidense. Ya, claro, todo este tiempo, en un proceso histórico que son procesos muy largos, ¿no? de debilitamiento, ¿no? De la propia hegemonía estadounidense, de esa estructura que ellos generaron, en efecto, entre la primera y la segunda posguerra. Entonces, pero ya empieza a debilitarse. Yo lo comentaba, yo creo que se encuentran dos crisis, a mi entender. La crisis de la democracia liberal y la crisis del neoliberalismo, ¿no? Y entonces se debilita aún más toda la legitimidad y el proyecto, digamos, de americanización de alguna manera. Y también yo creo que viene una respuesta a esa americanización cultural del mundo. Creo que empieza una respuesta, por así decirlo, del mundo de los culturales, no rechazando la cultura estadounidense, pero sí empieza a venderse más lo distinto, ¿no? Y a ganar espacios por esa propia globalización, sobre todo los medios, ¿no? Las series, películas, en fin, ¿no? Entonces se empieza a debilitar desde diversos puntos el poder estadounidense. La esfera económica se debilita, sobre todo a partir de 2008, la esfera política se debilita por la falta de legitimidad, la esfera cultural también se debilita, la esfera comercial también se debilita, ¿no? Y creo que la única que se mantiene como cambio superior, como ya comentabas tú, Amando, es la militar. Claro. ¿No? Entonces, ante eso, pues para mantener
cierta hegemonía, ¿no? Al menos por un tiempo, es el poder militar. Pero es tan superior que encuentra pocas, no encuentra resistencia, ¿no? Y pocos manazos como los europeos. No, niño, no. ¿No? Ya, ok. ¿Sí? Entonces, creo que la cuestión que estamos viendo hoy, por eso no es menor, no le llamaría doctrina, porque además habría que ver, insisto, qué pasa cuando salga Trump de la presidencia, ¿no? Porque si es solo una forma de gobernar, no vamos a hablar de ninguna doctrina. Pero esta desfachatez, ¿no? Que yo no creo que se mantenga, ¿no? Después de Trump, me refiero. Sí, sí. Sí es muy preocupante, ¿no? Sí creo que sí me parecen patadas de ahogado, pero son patadas muy fuertes las que puede acabar dando. Sí, así ¿no? es, sí. Eligen, justamente comentamos, no hablar de democracia ni imponer un régimen democrático, solo, ¿por qué no buscan eso? Yo no sé si porque ya no funciona el argumento de democratización, ¿no? Porque ya caducó, porque ya no les da. Claro, al interior es mucho más complicado que es la otra, ¿no? Pues tiene una crisis económica importante los estadounidenses, Claro. no está levantando, y eso es muy preocupante, sobre todo vistas a noviembre, Sí, ¿no? claro. No van por ahí, y entonces tal vez por la propia personalidad de Trump, ¿no? Su egolatría, ¿no? Y bueno, ni se molesta, y simplemente es porque nos conviene, nos interesa el petróleo, ¿no? Y las decisiones de los venezolanos no pueden ir en contra de los intereses estadounidenses, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Petróleo, minerales. Punto. Eso queremos, ¿no? Claro. Sin pagar los costos de ser imperio, que es el otro. Exactamente. Esto no es imperialismo, porque el imperio hubiera llegado y hubiera quitado, se hubiera puesto, hubiera tomado 3 años militarmente un lugar. No, Sí. Para eso tampoco me alcanza políticamente. Exactamente. Por eso creo que podemos ver ciertos precios. Ahora, hablar de, ¿va a pasar en México? No. A ver, entraron por un presidente cuestionado, que nadie va a defender, por el presidente, y se fueron. Aquí no van a quitar a Claudia Sheinbaum. No. O sea, no, eso no está en el panorama, ¿no? Puede haber operaciones militares, quirúrgicas, para atacar narcotraficantes, sí. Pero además, yo me acordé, por ejemplo, cuando dijeron, ¿van a hacer eso aquí? Pues así se llevaron a Álvarez Machain. Sí, la DEA siempre ha funcionado junto con la CIA, más o menos así. ¿Así? Sí, pues sí. Entran, se lo llevan, vámonos. Oh, ¿no? lo matan aquí, matan, sí, ¿no? O sea, y es otro cuerpo ahí sí, guardado. o Sí. sea, así como, pues ya lo han hecho. O sea, Sí. no es que esté bien. Bueno, nada más no es novedoso. Exacto, no hay muchas novedades en esto, ¿no? O sea, Ya lo comentas tú, se viola el derecho internacional, en serio. O sea, así como en Gaza, Ucrania, ¿no? Así como en muchos otros conflictos, en serio. O sea, es lo novedoso, ¿no? No. Se acabó el multilateralismo. ¿En serio? O sea, ¿cuándo fue realmente muy efectivo el multilateralismo? ¿No? Mientras decisiones de guerra y paz, sobre todo, se decidan en el Consejo de Seguridad, en los 5 permanentes, y aún así no pesan lo mismo unos que otros. No, sí, no. Aún así, ¿no? No pesa igual Londres que Washington, No. ¿no? Entonces... No, ni París que Washington. Ni París ese es que el problema, pues. ¿no? Sí, sí. O sea, son casi 3 los que vamos a hablar, que ¿no? Eso es decir, son 3, Sí. ¿no? Entonces, así como, ¿de qué están hablando? O sea, una vez más, el regreso del realismo. Yo no sé si alguna vez se fue el realismo, ¿no? O era la esperanza de que un orden liberal, legal, ¿no? Contuviera las luchas por el poder. Pero en realidad eso no es cierto. El regreso del realismo lo único que dice es que te tuviste que haber tragado la píldora de la hegemonía estadounidense, pensando que sus acciones, más o menos encubiertas, pues no eran realistas, porque eran liberales buena onda, prodemocráticas,
y entonces pues no significaban una forma de realismo, pero no, claro que el realismo efectivamente nunca se fue, nada más. Exacto. Tienes una narrativa que la justificaba, que hoy ha colapsado, no nada más por su propio peso, sino porque desde adentro de los Estados Unidos hay una serie de movimientos que no tenemos chance aquí de hablar, porque aparte de lo que has dicho, ¿no? Que estamos de acuerdo en el exterior, también en el interior de los Estados Unidos hay toda una serie de eventos, acciones, erosión de la legitimidad de los partidos políticos, sí, falta de legitimidad de muchos gobiernos, una tensión histórica entre estados y federación que no se resuelve y a veces se resuelve de las maneras como estamos viendo ahorita, ¿no? El señor, el gobernador de Texas se le opone al gobierno federal y entonces él pone su valla en el río, ¿no? Pone ahí para poderlos acuchillar a la gente ahí. Y del otro lado llega Trump y dice, no, yo voy a intervenir en California y en Minnesota y donde sea que tengan que intervenir, ¿no? Así, es una tensión sí, que no es nueva. Le dice el gobernador, get the fuck out of here. ¿No? Más bien el de Minneapolis. El Minneapolis, el mayor. Ajá, sí, es cierto, el mayor. Sí. Que es lo que se ha llegado es a la radicalización de esa tensión histórica, que en algunos momentos se fue más o menos sana porque generó lo que muchos apreciaban como el federalismo estadounidense, pero el federalismo estadounidense tiene mucho más vicios que beneficios. Lo que pasa es que como había un cierto equilibrio basado en ciertos intereses, pues se controlaba. Pero en realidad, tras su radicalización, pues ha habido una implosión de la estructura política estadounidense, ¿no? El señor Elon Musk llega y le pone en la torre a parte del gobierno estadounidense para que el gobierno federal no sea el que establece las bases, sino los gobiernos locales. Es un poco un desastre que se refleja en el desastre del exterior también. Claro. Y, Amando, ya para ir terminando, sí, Irán, ¿no? Que es otro lugar, digamos, en este mapa, ¿no? Otro conflicto, otra situación interesante. Otra pieza también, ¿no? En el tablero. Está bastante calentito Irán, ¿no? Y es parte de como esos tres que están ahorita en el mapa. Venezuela, los que puedan seguir, ya lo comentamos, puede ser Cuba, vamos a esperar. No sé si Cuba sea la sorpresa de octubre, ¿no? Groenlandia, que ya comentamos, y el otro es Irán, ¿no? Que está en una situación política muy, muy complicada, bastante caliente, ¿no? Por ya hay varios días, ¿no? Con protestas sociales muy importantes, ¿no? En Irán. Y también, digamos, la amenaza o advertencia estadounidense, ¿no? De intervenir en Irán, ¿no? Y muy probablemente lo van a hacer. Así es. Porque ya a partir del día de hoy ya hay anuncios para que parte del personal no esencial de las bases, especialmente, si no me recuerdo, la de Doha, se retiren de las bases. Entonces seguramente va a haber golpes, ¿no? Pero esto tiene que ver otra lógica, nada más para acabar. Nada más que en Groenlandia, ¿no? Hoy los daneses se están reuniendo en la Casa Blanca, sí, ¿no? Con el señor Trump para decirle, oiga, negociemos, ¿no? Además, punto importante, paréntesis importante, porque tú lo dijiste y creo que hay que enfatizarlo. Todas las babosadas que hace el señor Trump son negociaciones y acuerdos con él. Sí. ¿No? Quiere decir que cuando él se vaya, ya no sigue el acuerdo. No hay tratados firmados, nada más hay acuerdos, ¿sí? Entonces, hay que entender que el señor no razona. Y entonces no entiende que un acuerdo con él no es un acuerdo con los Estados Unidos por más que él sea el presidente. Tienes que firmar un tratado y no es así. Entonces, seguramente entendiendo esto, los daneses dijeron, vamos y negociemos un acuerdo con él, de que él va a tener acceso cuando sea necesario y pues echamos a andar lo que sea de minería y con mucho gusto. ¿Y qué le parece si usted no use la fuerza militar, pero tenga toda la fuerza militar que sea necesaria? Si los chinos nos quieren invadir, pues sí, échenos la mano, ¿no? Pero si no, pues no. Llegamos a un punto de acuerdo y sí, claro que sí, nosotros nos da una lanita y usted pues puede utilizar parte de los minerales, ¿no? Nada más nosotros ponemos las reglas y yo creo que van a encontrar un acuerdo. Cuba, el problema es que no hay forma de negociar. Con Cuba es o la invades y la sometes imperialmente, sí, ahí sí directamente, sí, ahí no sí, como no, Venezuela, ¿eh? No. Ahí la tienes que someter con Cuba y implantar un nuevo gobierno, ¿no?
no sé si es más fácil que en Venezuela, la verdad es que me cuesta trabajo pensar pero en un asunto de deslegitimaciones al interior, puede que pudiera utilizarlo para legitimarse el señor Trump, ¿no? Exactamente. Ya lo habías Yo por eso platicado. decía la sorpresa de octubre. Así es. Y la otra es Irán, ¿no? Irán, que es evidentemente algo que tampoco les importa la democracia ni nada, lo estaban diciendo, no es esa la lógica. La idea es que frente al descontento iraní, seguramente más de un agente externo se ha inmiscuido, ¿no? Aquí les llamamos agitadores, ¿no? Los agitadores van y pintan y rompen vidrios, y a veces se roban algunas cosas. Aquí estos tipos de agitadores intentan derrocar regímenes, ¿no? Entonces, esos agitadores que seguramente están financiados por muchos lados, incluyendo por los iraníes y por los estadounidenses, pues han podido desatar una ola de inconformidad que se ha vuelto muy violenta, va a ser un poquito más de 2.000 muertos hasta el último reporte que vi, ¿no? Que incluye también a oficiales de policía y demás, no nada más manifestantes, porque al parecer los choques han sido violentos en algunos lados, no es que vayan con banderitas así por la calle, ¿no? En algunos lados sí hay ataques directos a la policía y a las Fuerzas Armadas. Pero esto evidentemente está alimentado por Israel desde afuera y por todo el lobby pro-israelí desde el interior de los Estados Unidos, ¿no? Vendiéndole a Estados Unidos una cosa que es, Irán no es relevante geoestratégicamente, pero sí lo es, ¿no? O sea, Israel nada le da más gusto que le ayudas a destruir el régimen de los Khomeini y demás, ¿no? Pero te conviene a ti porque evitas que China siga extrayendo petróleo de ahí y entonces ayudas a que se alente su enorme crecimiento, su expansión, ¿no? Entonces le vendes estratégicamente a los gentes alrededor del presidente y al propio presidente que tiene que hacer algo, ¿no? Y el presidente, pues, que nada más ve en términos de números, sumas y restas como en un cálculo muy simplón, pues dice, si lo hagamos, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién me va a detener? ¿No? ¿Con quién tiene acuerdos Irán? Si yo ya ataqué a Irán y nadie dijo nada, ¿no? Nada más Irán me aventó ahí unos cuetitos que no salieron a ningún lado, está bien, no me pudieron dañar mucho, seguramente va a ser lo mismo, ¿no? Y si con esto vamos a cambiar el régimen iraní y puedo salir cargado por la multitud, pues muy bien, nada más la multitud va a ser pues los sionistas, porque no sé cuántos más van a aplaudirle, ¿no? Yo no estoy a favor del régimen iraní, de hecho me parece que ningún gobierno en el mundo tendría que ser confesionista, ¿no? Confesional, ¿no? Y entonces ninguna estructura religiosa tendría que estar ligada con el gobierno, entonces, pero eso no quiere decir que yo apruebe que vaya los Estados Unidos y los bombardeen y establezcan el gobierno que a ellos les interesa. Que ese es el otro debate. Un nuevo Reza Pahlavi. Un nuevo Reza Pahlavi, ¿no? Sí, que ahí anda, por ahí anda, me parece que el nieto anda ahí dando lata, ¿no? Pero vamos a ver cómo resulta. Yo creo que sí va a haber ataque por las indicaciones, por lo que estamos viendo. Puede que sea entre hoy y el fin de semana. Lo que no me queda claro es cuál es el alcance, ¿no? De nuevo. Si el otro día escuché una entrevista muy interesante con un miembro de la oposición que está en el exilio en España, iraní. ¿Sí? Y lo que dice es, nosotros lo que pedimos a todo el mundo es que apoyen toda la defensa de derechos humanos de la gente que se está saliendo a las calles en contra del gobierno, pero estamos perfectamente en contra de que Estados Unidos intervenga. Porque esa gente que está en contra de su gobierno, en cuanto entran a los Estados Unidos, van a voltear la espalda, van a decir, no, el enemigo es el otro, ¿no? Exacto. Así pasó en todos lados, y pasó con los chinos, nacionalistas y socialistas en contra de los japoneses, así pasa. Cuando viene una intervención exterior, eso acomoda las fuerzas y las hace ver hacia un solo enemigo. Exactamente. ¿No? Entonces, me parece que no es tan fácil como lo están pensando los estadounidenses, aunque sí es cierto, debe de haber mucho cansancio en Irán del tipo de régimen que tienen, de las limitaciones, ¿no? Y la dominación social que existe en el país y de que la economía no funciona en buena medida por todas las
por toda la presión, pues, ¿no? Que se ejerció desde el exterior a los iraníes, ¿no? Las sanciones y demás, tienen ahogada la economía iraní. Pero igual eso que no las quiere... sanciones tienen ahogada a Venezuela. Sí, pero va a ser difícil que como en Haití, ¿no? Para usar el ejemplo, Ajá. para terminar con eso, en Haití cuando interviene Clinton, ¿no? Después lo aplauden y la gente los recibe, pues sí, porque no tienes gobierno desde 1804 prácticamente, ¿no? Un gobierno estable. Sí vienen los estadounidenses a sacarte de literalmente el caos y la anarquía, ¿no? Y no lo lograron, ¿no? Entonces ahí están esperando los haitianos a que alguien más venga otra vez a intervenir y seguramente ahí sí le aplaudirían. Yo no me queda claro que los iraníes en general Claro. vayan a aplaudir una intervención estadounidense. Y también yo creo que habría que ver otra vez si intervienen, ¿no? y va a afectar intereses particulares como China, ¿no? ¿Habría respuesta? ¿Habría algún tipo de respuesta china o rusa? ¿No? Bueno, pero es que los intereses chinos y rusos son indirectos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los rusos les conviene porque los rusos, China dependería más del petróleo ruso. Sí. A China, como China no tiene mucha inversión en Irán, pues tampoco le interesa mucho. Igual que en Panamá, dice, bueno, pues ni modo. Sí, sí. Momentáneamente quédate con el juguete, ¿no? Sí, es la otra que yo creo que China también está en la cuestión. China yo creo que está jugando su juego. Sí, sí, ¿no? claro. Y sabe perfectamente China que eso es un proceso largo. Sí, es un proceso largo para ellos. Exacto. Largo, sí. ¿No? Es largo, ¿no? Y entonces, ¿para qué desgastarme? O sea, estos cuates están en las últimas. No son últimas de 3 meses. Y tienen elecciones en noviembre, nosotros no. Exacto. Sí, pues sí. O sea, no es de meses. O sea, van a tardar, sí, pero están en las últimas. Entonces, ¿para qué? Simplemente, ok, vas en Venezuela, puede que eso me pegue, puede que, pero yo voy a intentar mi presencia en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, ¿no? La voy a incrementar. ¿Sí? Entonces, no tengo mayor Pero problema. lo más interesante es que el incremento no es a fuerza. No. Es decir, mientras Estados Unidos está con el asunto del garrote para Exacto. todos lados, China es, ¿necesitas ayuda? Yo te ayudo. ¿No quieres? Nos esperamos. En un par de años vienes a pedirme, como le dijeron a los argentinos, Sí. no te preocupes, mi ley, ahorita vienes al rato. Sí. No le dieron todo el dinero que quiso Estados Unidos. Dijo, no, yo te doy para que no te vayas con los chinos. Pero así es, ¿no? Es un asunto de amabilidad, ¿no? Es un tipo de hegemonía diferente. Exacto. En África también, están, o sea, ahí están, saben, están en su juego y no tienen ningún problema. Sí, así es. Entonces, por eso la gente, yo no estoy de acuerdo con la gente que dice, no, es que China va perdiendo. No, los chinos van ganando. Vean otra vez los números económicos que se publicaron ayer y hoy. Los chinos van ganando, nada más. No van ganando como nosotros creemos que tienen que ser. Es otro ¿no? proyecto. Así de, si Estados Unidos bombardea, ellos bombardean a Estados Unidos. No. Estados Unidos que se gaste sus bombas ahí, no pasa nada, ¿no? Mi proyecto es a 5, 10, 25 años, porque a diferencia de ustedes que aplauden a la democracia porque tienen elecciones, nosotros tenemos un partido que sigue que tiene una lógica de largo término, ¿no? Entonces, la periodización es diferente y vamos en una lógica diferente, ¿no? Esto se hace en plan de los 1000 años, no como los nazis, que les duró 8 años. Sí, ¿no? sí. Esto sí es en plan de 1000 años, esto sí. Porque su plan no era invadir al mundo. Exactamente. No, Exactamente. Es un plan caro, pero menos caro Así es. que invadir y querer subyugar poblaciones, establecer gobiernos. Y generar enemigos a cada rato. Así es. El asunto es, somos amigos, ¿no? Te doy, me das, yo me llevo tus minerales, pero somos cuates, Exacto. ¿no? Todos medio ganamos. Y Estados Unidos ha regresado al punto donde no es suma cero. Sí, Es casi suma cero y ya no le está dando, ¿no? así es. Pues Armando, aquí, por hoy aquí le vamos a dejar, ¿no? Todo esto se va a seguir dando, evidentemente. En 15 días vamos a ver qué mundo tenemos, ¿no? Una vez más, es increíble que apenas va para un año el señor Trump, ¿no? Sí. Pero sí, le quedan 6 días, ¿no? Para cumplir un año. Sí. En noviembre hay elecciones. Sí. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? A su momento son claramente favoritos los demócratas para recuperar la casa. De representantes, ¿no? Exacto. Yes. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Ciertamente es la otra, el electorado estadounidense, Venezuela no le importa. No. Para nada. No. Sí, no. ¿No? Le importa
la economía. No importa su bolsillo. Y ahí las cosas no van bien. No van bien, nada más para terminar, pero y la gasolina está a buen precio en Estados Unidos, ¿sí? Está alrededor de abajo de 2.50 me parece el galón. Y entonces, el problema no es tener más petróleo para que la gasolina, es decir, no, eso no te resuelve la economía. Y lo que se acaba de publicar es que la inflación sigue al mismo nivel que desde septiembre, ¿no? Que es una inflación alta para ellos, más o menos 2.5. Entonces, no te resuelve. Si Venezuela resolviera de alguna manera de que les importara, Claro. o si extraer el petróleo resolviera las presiones inflacionarias en Estados Unidos, pues serviría, pero y no. No. Entonces vamos a ver cómo nos va de aquí a noviembre. Exacto. Yo creo que sí vamos a seguir viendo cuestiones, o sea, intervenciones u operaciones, vamos a seguir viendo. Creo que sí se van a incrementar en septiembre, octubre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y de entrada, a ver qué pasa en 15 días. Que bueno, también tendremos más noticias seguramente a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Ya tendremos reforma electoral que discutir probablemente. Así es, muy bien. Pues muchas gracias, que esté muy bien, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.